Hola tigres, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial os voy a enseñar cómo subir música a Spotify de forma gratuita. ¿Vale? Lo primero que necesitamos saber para subir música a Spotify es que necesitamos diferentes lanzaderas. Existen diferentes lanzaderas que te proporcionan diferentes servicios. ¿Vale? En este caso yo utilizaré FreshTunes, que es una lanzadera que nos permite subir música de forma gratuita. Entonces, como os comentaba, existen diferentes lanzaderas que te van a dar ciertos privilegios en función del pago que tú vayas a ofrecerles, ¿vale? Entonces, bueno, pues FreshTunes, como podéis observar, es una página web que tiene unas 13 millones, no, 1,35 millones de pistas subidas y bueno, es bastante fiable y bastante fácil, por no decir el más fácil para subir música a Spotify. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar y nos pide una cuenta de Google o Facebook o lo que sea, ¿vale? Entonces yo me registraré con mi cuenta de Google, con la del correo de tutoriales y allá vamos. Bien, una vez hemos entrado, es muy fácil. Aquí vemos que la cuenta, las estadísticas, los álbumes, etcétera. Yo es una cuenta que realmente no he utilizado nunca, entonces, como podéis observar, no tengo nada. Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear un álbum. Vamos a subir una música, una canción cualquiera, un single, ¿vale? Para que lo veáis simple, o sea, este es un video tutorial de cómo subir música. Yo no voy a subir un álbum de 12 canciones, así que voy a subir una canción, una pista de audio que hay por ahí, y para que veáis cómo hacerlo, ¿ok? Entonces le vamos a dar al más de nuevo álbum y pone, vale, usted asume toda la responsabilidad por el contenido, vale, bla, 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 ok, perfecto. Entonces una vez estamos aquí, nos pide que subamos los archivos. En conclusión, que subamos los archivos que queremos, y nosotros lo que vamos a subir es la pista de audio y la portada del álbum, ¿vale? Entonces yo voy a crear una portada. Es importante que utilicéis el formato que os voy a dejar en pantalla para la portada, con las dimensiones que os voy a dejar también en pantalla, para que nos acepte esta página web la portada que vayamos a subir. Entonces voy a proceder a editarla y ahora volvemos en unos segundos. Hasta ahora. Bueno chicos, aquí ya tengo mis archivos preparados para subir. Entonces yo voy a subir una canción de Bob Marley, la de No Woman No Cry, con una portada simplemente de su cara, con la bandera que le representa. Entonces, bueno, es muy simple porque, como os comentaba, esto es básicamente para enseñaros cómo subir música a Spotify. Lo importante aquí es saber que no podemos subir música en formato MP3, que es donde yo tenía la canción originalmente, y lo he tenido que convertir a otro formato. Aquí nos especifican qué formatos son los que aceptan, que son .wav o .flag, ¿vale? Entonces, en la descripción del vídeo os voy a dejar un convertidor gratuito, aquí está, para convertir de MP3 o de los diferentes formatos de audio que tengamos a .wav, ¿vale? En este caso, bueno, pues yo ya la he convertido, la he descargado y está lista para subir. Así que la voy a poner para subir y ahora volvemos en cuanto acabe, porque tarda unos minutillos y tampoco quiero consumir mucho de vuestro tiempo, ¿vale? Entonces la arrastramos, ya está aquí, le damos a subir y comienza a... Bien, una vez he subido la canción, una vez ya se ha subido nuestra canción formateada, tenemos que subir la portada, ¿vale? Entonces para la portada le vamos a dar a su portada y vamos a arrastrarla hasta aquí, ¿vale? Como os comentaba, os pondré las dimensiones de la portada para que vosotros podáis hacerlo perfectamente, ¿vale? Entonces la cargamos, vemos que se ajusta perfectamente y este es el recorte que queremos hacer y le vamos a dar a guardar, ¿ok? Entonces guardamos, se sube perfectamente, subida completa y ya se ha subido, ¿vale? Esta va a ser la portada de nuestro álbum, ¿vale? El nombre del álbum va a ser, vamos a llamarle Tutorials for Everyone, Tutorials, vamos a meter aquí un 4, for Everyone. El artista vamos a ser nosotros también. Esto es muy simple, lo vamos a hacer para que veáis cómo se sube, ¿vale? El género, la verdad es que en este caso es un remix un poco tecnero, pero bueno, le vamos a poner, pues yo que sé, house, pero en realidad da igual, simplemente para que lo veáis. Categoría de precio 0,69, que esto nos es indiferente. El nombre del idioma del álbum, bueno, pues es Spanish, porque es en español. El fecha de lanzamiento hoy. La reserva pues no nos importa, inicio de las ventas tampoco nos importa de momento. El nombre tiene que ser, como es un single, pues bueno, le vamos a poner la misma canción que Tutorials for Everyone, artista Tutorials for Everyone, compositor Tutorials for Everyone y autor Tutorials for Everyone.
Idioma del audio, pues bueno, la canción está en inglés, así que buscamos English y lo ponemos. El resto de cosas no tenemos que rellenarlas. En este caso, como es un single, pues bueno, simplemente vamos a tener una canción. Pero si queremos subirlo con más canciones, le tenemos que dar a añadir nuevas pistas, ¿vale? Entonces, bueno, una vez ya hemos completado todo esto, simplemente le damos a guardar y vamos a ver que todos los aspectos de nuestra canción está perfectamente. Pues mira, aquí hay un problema con el álbum Tutorials, con el nombre del álbum y el nombre de la canción, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a ver qué error nos pone. La pista tiene que tener el mismo nombre que el single, ¿ok? Tutorial for everyone, pues vale, pues vamos a hacer un buen copy-paste de esto de aquí porque tienen que tener el mismo nombre. Pues ya está, a ver si ahora nos deja guardar. Si he guardado correctamente, vale, pues ya no aparece el error, perfecto, ya podemos subir. Le damos a listo y ahora se habrá subido nuestro álbum. Ok, nos pone que verifiquemos todo porque esto luego no se va a poder cambiar. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque no se va a poder cambiar después. Entonces le vamos a dar a enviar. Primero vamos a comprobar que todo esté correcto y le vamos a dar a enviar. ¿Vale? Entonces su nuevo disco está bajo moderación, si todo está bien, que se presentará a todas las tiendas dentro de las 24 horas de trabajo. Ahora, pasadas las 24 horas, esta página web, la de Fresh Tunes, comprobará que no hay problemas de copyright, que todo está en orden y que se puede subir correctamente. En este caso, como es un remix de prueba, es probable, existe cierta probabilidad de que me tiren la canción. Ya me ha pasado en otras ocasiones, ¿vale? Entonces, simplemente, pues nada, a las personas que crean su propio contenido no van a tener ningún problema, pero a personas que intentan subir música de otras personas, pues normalmente o bien te dejan subirlo, pero lo monetizan y esa monetización le va por derechos de autor al propietario original, o directamente no te dejan subir la canción. Así que nada, en 24 horas, si te lo aceptan, recibirás una notificación por correo, por Facebook, por donde tú hayas hecho la cuenta, y te dirán si lo han aceptado o no. Así que nada, este es el video tutorial de cómo subir música a Spotify. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.